algunas cosas que me parecen importantes y que exceden el campo jurídico, el campo forense o el campo de los profesionales en estos espacios, que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Y nosotros en general sabemos, sobre todo, estamos advertidos todos, pero más los que hemos hecho un trayecto en análisis, los que estudiamos esto, que el lenguaje está habitado por el malentendido. ¿Sí? Más o menos estamos advertidos. Y sabemos que cuando hay que empezar a aclarar mucho es hora de llamar al abogado, ¿no? Porque ya nos estamos metiendo en problemas. Pero hay otro elemento que es más cotidiano y más letal que el malentendido, y es el sobreentendido. Cuando se utilizan términos, palabras, si querés, significantes, que en un discurso tiene un valor y en otro tiene otro valor. No es cuestión de pelearse y decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, soy el rey del psicoanálisis. No, sino decir, a ver, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué está afirmando? ¿Qué está diciendo el otro en esto? Que quizás no es exactamente lo que para mí es. Esa cuestión me parece que hay que darle una vuelta a ese sobreentendido, sobre todo en lo interinstitucional, en lo interdisciplinar y demás. Con respecto al secuestro no extorsivo de niños, me parece que, como en muchos otros casos, conviene siempre pensar lo peor y actuar en consecuencia. Y después, si no es necesario, desactivamos las cosas, no al revés. Puede parecer alarmista, tremendista, pero los pocos casos que hay en Argentina y son muy compatibles con similares al resto del mundo, terminan mal. Yo no hablé de eso hoy, pero para que ustedes tengan idea, cuando los niños son secuestrados con motivación sexual, y más o menos en un 74% de los casos, entre la primera y la tercera hora que desaparecieron ya están muertos. Por varias cuestiones que sería muy largo explicar. Estando en una ciudad del norte de la Patagonia, así como puedo tomar un café con ustedes ahora y charlar, me contaron el caso de una chica que había desaparecido 15 días atrás, y que la hipótesis era fuga del hogar, porque había algo en la familia, porque el papá tal cosa y tal otra. Entonces yo les dije, pero ¿no pensaron en otra posibilidad? ¿En cuál? Me dijeron. En esta, ¿no? Que a veces hay secuestro con motivación sexual y hay elementos geográficos o de vecindad del autor muy significativos. No. Bueno, yo me tomé mi avión después, a los 15 o 20 días estando en Buenos Aires, en el diario, muestran que esta chica había aparecido, muerta. ¿Cómo fue que apareció? En el mismo barrio donde la nena vivía, 2 cuadras, ¿no? 1 cuadra y media, más no. Otra nenita llamada por un señor, un lugar muy vulnerable, muy pobre. El señor la quiere meter por la fuerza, la nenita. La nena zafa, se va a decirle al papá lo que le pasó, entonces van todos a matarlo a este tipo, a quemarle la casilla, el rancho, la casa, lo que fuese. Interviene la policía. Cuando la policía interviene, una de las policías, mujer, ve que hay un tupper, que era el que se suponía que la nena, porque tenía un dibujito especial, que era el que se suponía que la nena había llevado para vender no sé qué cosa la última vez que se la vio viva. Y entonces empezaron a ver la casa con otra mirada, vieron que debajo de la parrilla había tierra removida y ahí descubrieron el cuerpito de la nena. Estaba a 1 cuadra y media, se la buscó por La Quiaca, por Tierra del Fuego, y eso originó una pueblada importante que se planteó un jury para autoridad del Ministerio Público Fiscal y al fiscal general de esa ciudad. Un día lo encontraron en el bar y lo rompieron todo, un hombre grande, ¿no? Quiero decir, las consecuencias van más allá del hecho en sí, y me parece que a veces cuesta pensar esto porque cuesta pensar lo peor de la condición humana. Cuesta pensar que estas cosas alguien las desee y las sostenga. Por eso digo, a veces es conveniente pensar lo peor y después bajamos, ¿no? Por supuesto que es un laburo sumamente tóxico el pensar lo peor de entrada, pero me parece que sirve para otras cuestiones. A eso me refería, ¿no? Si bien no lo veo. ¿Alguna otra pregunta? La presidenta fue la última que preguntó. Porque a veces a lo mejor lo que sucede, pensando en lo que dijiste del sobreentendido como algo más letal que el malentendido, que a veces
tomando esta situación que traías, lo que se piensa rápidamente y lo que se da por sobreentendido es que la niña se fugó de su hogar. Y eso es lo que constituye el mal pensamiento, que la niña se fugó del hogar. Y no se investigan, ni siquiera se llega a pensar lo otro. O sea, vos lo que decís que se dirige todo por esa hipótesis y no hay otras alternativas posibles. Bueno, sí, eso es pensar bien desde el punto de vista que no pasa nada malo, pero pensar mal en lo que podría estar en juego más allá de ese pensar bien. Sí, entiendo lo que vos decís, y uno lo que tiene que apuntar, no porque tenemos que ser mal pensados o más canallas de lo que somos habitualmente, pero sí abrirse a que pueden pasar todo tipo de cosas, por lo menos en la investigación, ¿no? Porque si no, no se puede vivir, y actuar en consecuencia. Y a partir de ahí, bueno, Eloy Torales, con el cual yo trabajo, y él se encarga más de criminalística, me dice, bueno, cuando se entra a una escena del crimen y se ve que hay un cadáver, mejor pensar que es un homicidio, aunque parezca que fue un suicidio. Después vamos viendo de qué se trata, ¿no? Pero pensar de otra manera invalida un montón de cosas que solamente una vez se pueden levantar, fijar y tener como prueba. No se puede después volver a hacer eso, ¿no? Quiero decir, hay cuestiones que me parece que metodológicamente lo que hacen es recortar nuestra omnipotencia de saber. No, sí, ya sé de qué se trata, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía un chico raro, la verdad que era raro. Esos diagnósticos de pasillo me dicen, este es raro, ¿no? No se juega la estructura, me dice, es raro, tenés cuidado, anda con pie de plomo. Entonces un psiquiatra que lo ve cuando yo me despido de él, dice, che, este es esquizo, Luis, ¿no? No, mira, yo me tomo un poco más de tiempo para hacer diagnóstico. Finalmente tenía razón, pero uno se tiene que tomar un tiempo y otro cuidado porque tiene otra posición con respecto al tema. Entonces me parece que esta cuestión de fast food que a veces tenemos con el conocimiento y su aplicación, y es complicada, que tiene que investigar. Me parece que hay que revisarla, en todo sentido. ¿No? ¿No hay más preguntas? Hay una pregunta más. Espera. Wait. ¿Te tocó alguna vez participar de un juicio ante un jurado y te hicieron preguntas y algo de eso? Ante un jurado no. Sí, ante un tribunal, defensa, querella, fiscalía, pero jurado no. Estoy pensando en la relación entre el jurado o el que no conoce y todo este discurso que, bueno, aquí flota a un nivel que se comparten muchas palabras, conceptos y lo que no lo sabemos lo adivinamos, en el caso mío que soy abogado también. Pero en el ámbito jurisdiccional, digamos, es como que hay una reducción y es como que te dijeran, bueno, déjeme por favor todo lo que usted sabe de lado, dígame tal cosa o tal otra. Es como que te obligan a ser sintético. Bueno, sí, pero yo creo que el juicio por jurados abre esa posibilidad, porque precisamente no es solamente, viste, el lego o el abogado, como muchas veces uno sospecha que los jueces o los fiscales solamente leen la última parte de lo que uno escribe y no las 20 páginas anteriores. No, creo que en general funciona más abrirse, porque precisamente los que van a compartir la sentencia son gente que no sabe, no son expertos, pero se supone que tienen criterio, que algún criterio tienen. Mi experiencia en general, salvo que debemos haber hablado de alguna cuestión psicoanalítica, pero muy por encima, mi experiencia en general personal es que yo pregunto a la gente si me entiende o no, dando clases, En general me entiende, porque yo en general hablo apto para todo público, no hablo en lacanés y una cosa retrógrada que no me entiendo ni yo. Pero yo creo que una de las cuestiones del sistema por jurados y el acusatorio obliga al perito, al experto, a ser claro, ¿sí? A ser claro y que el otro te entienda, pues ya no es otro experto, porque incluso los jueces, por más que sepan muchas cosas, hay cosas que no entienden, pero ni ahí.
Entonces, no lo van a admitir nunca, pero no las entienden. Entonces uno tiene que ser sumamente claro, preciso y sobre todo, esta cosa que te pide el derecho, reducir el grado de ambigüedad a un punto cero o 0,001, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio. Yo hace poco escribí un caso para una tesina para recibir en una carrera de la UBA, de Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica, y escribí sobre una paciente que yo atendí entre sus 91 años y sus 102. O sea, un caso que creo que debe ser a nivel planetario su distinción, ¿no? No por la calidad del caso, sino por la edad de la paciente. Y una de las cosas que tomé fue un artículo de Ernesto Sinatra que se llamaba, que es algo como las citas de autorización. Como la gente, sobre todo cuando estamos acostumbrados a hablar siempre lo que pensamos de la misma manera, dijimos, lo dijo Lacan, lo dijo, como decía el cuadrito, lo dijo Freud, lo dijo Lacan, la papa de todo la tiene el diván. O sea, no hace falta aclarar lo que decimos porque lo dijo fulano. Y es lo que dice que las citas de argumentación no te eximen de fundamentar por qué argumentas algo, ¿sí? Y eso a mí me ha pasado mucho porque en general los públicos en los cuales yo he participado desde que me dediqué a esto son públicos que no tienen que ver con el psicoanálisis. Y aún los psicoanalistas me pueden cuestionar porque tengo una posición X. Entonces, la argumentación debe ser clara y debe ser fundada. Y debe ser entendible por todos. Es un ejercicio al cual todos nos vamos a tener que acostumbrar si es que participamos en este campo. Porque aquel perito que dice, no, hago una pericia y me hago unos mangos, sobre todo en el foro penal, que sería otra cosa, porque después le toca el juicio oral y hay que pasar por esas orcas caudinas, ¿eh? Así que todo, yo creo que si hay cierto criterio y cierta mínima sabiduría, lo más complejo se puede transmitir sencillamente. Aunque traductores, traditores, ¿no? En la traducción siempre algo se pierde. Pero yo creo que en el objetivo de poder transmitir la esencia o por qué uno hizo algo de eso, yo creo que se puede, es un ejercicio, ¿no? Me parece. Bueno, acá me hacen un gesto que es así, que quiere decir The End. Bueno, les agradezco mucho a todos, ¿eh?